Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver este tema número 2, evolución de ciencia y ambiente. Bueno, hablar de evolución es hablar de cambios y transformaciones que han tenido los seres vivientes, en este caso, a lo largo del tiempo. En este caso, ya sea una planta, un animal, principalmente. Ya, no solamente un cambio estructural, ya sea externo, sino también interno. ¿Ok? Entonces, hay teorías que justamente apoyan a ello, ¿no? La evolución es un proceso netamente biológico mediante el cual las características distintas de distintas especies han ido cambiando a través de un determinado tiempo, ¿correcto? Hay teorías al respecto que se llaman las teorías evolutivas y las cuales demuestran que ha habido este cambio, este proceso de transformación a lo largo del tiempo. Una de las teorías evolutivas tenemos a la teoría de las herencias de los caracteres adquiridos, ¿sí? Esta teoría está propuesta por Jean-Baptiste Lamarck, que en 1809 publicó por primera vez justamente una teoría razonable de este tema de la evolución. Según esta teoría, el uso frecuente y sostenido de un órgano conlleva su desarrollo y la falta de uso del mismo conlleva su desaparición. Es decir, si yo uso un órgano constantemente, justamente este va a evolucionar, ¿no? Este va a cambiar. Mientras el no uso de este conllevará la desaparición de este ser viviente, ¿no? A esta teoría también se le conoce como del uso y del desuso, ¿no? La teoría del uso y del desuso. Un ejemplo que muestra Jean-Baptiste Lamarck es de las jirafas, ¿no? El uso constante del cuello hace que se estire, ¿no? Las jirafas de cuello corto que se estiraban para adquirir alimento han hecho que crezca su cuello para poder justamente tener una descendencia con jirafas de cuello más largo, ¿no? Y lo que tenemos ahora. Este es justamente el detalle de la herencia de los caracteres adquiridos, ¿sí? Las primeras jirafas que tenían cuello corto, cuello normal, vamos a decirlo así, se estiraban poco a poco para poder obtener el alimento. Entonces la descendencia poco a poco iba adquiriendo cuellos más largos y así sucesivamente fueron adquiriendo este carácter del cuello largo. Algo, algo como muy, un poco parecido es la segunda teoría que vamos a ver, es la teoría de la selección natural, propuesta por Charles Darwin, ¿no? Y a diferencia de la mar del uso y el desuso, Charles Darwin habla de lo que es una teoría que se llama la selección natural. Es decir, la naturaleza selecciona primordialmente a estos seres vivos para que puedan sobrevivir. Y los que no han sido seleccionados simplemente no podrán sobrevivir a este proceso, ¿no? Entonces, la naturaleza propio selecciona a estos animales. En el caso de las jirafas, según para Darwin, ya había jirafas de cuello largo y de cuello corto. La naturaleza seleccionó las de cuello largo porque podían adaptarse mejor al medio, ¿no? Selección natural. Esto lo pone en su libro El origen de las especies, donde sostiene esta teoría. En el caso de las jirafas, a falta del alimento, se establece una lucha por este y sobrevive el más apto. En el caso de las jirafas, la de cuello más largo. Es más apto para ellos. Vean la diferencia. Para Jean-Baptiste Lemar, pero las jirafas tuvieron cuello corto y por necesidad se alargaron sus cuellos, mientras que para Charles Darwin, la naturaleza seleccionó a los de cuello largo y a los de cuello corto no. ¿Se dan cuenta la diferencia? Una tercera teoría es la llamada teoría mutacionista. Aquí ya es una teoría un poco más moderna, ya que estamos hablando de genética, mutaciones, ¿no? Netamente genética. Recuerden que la genética es justamente el estudio del ácido desoxirribonucleico, los cambios que pueden tener este ácido desoxirribonucleico. Las siglas es el ADN, ¿no? Entonces, los cambios que pueda sufrir el ADN, eso es lo que estudia la mutación, ¿no? Son cambios espontáneos que se pueden dar en este ADN. Entonces, la propuesta de Hugo de Braitsky propone esta teoría mutacionista. Las mutaciones son favorables y estas permitirán que los seres vivos sobrevivan. Pero si las mutaciones, estos cambios, no son favorables, el ser viviente morirá. Un poco parecido a las dos teorías anteriores en el caso de la supervivencia, ¿no? Pero acá habla de mutación, cambios internos
del ADN. Esa teoría es la combinación de las teorías de selección natural y los aportes de la genética, ¿no? Esta teoría propone que los rasgos o caracteres del organismo que sobrevivió por ser el más apto se heredan según las leyes de Gregor Mendel, que es el padre de la genética. Teoría propuesta por Hugo de Bryce. Esas son las tres grandes teorías que hablan de lo que es la evolución. Hay pruebas para justamente corroborar estas teorías. Las pruebas paleontológicas, que son, por ejemplo, los restos fósiles. Ahí tenemos un ejemplo de la preservación de un mamut que se encontró en Siberia, totalmente completo, totalmente congelado, ¿no? Los restos fósiles son anatómicos y las huellas de pisadas conservadas en ciertas partes del mundo. También tenemos unas pruebas biológicas que es justamente la ciencia que estudia estas comparaciones, se llama anatomía comparada, y compara los organismos de diferentes especies. Y se ve órganos análogos, órganos homólogos y sobre todo en esta parte los órganos vestigiales, como la almohada del juicio, el apéndice veriforme, ¿no? Tres pruebas bioquímicas. El parentesco del ADN revela justamente cómo ha ido cambiando este ADN, ¿no? El ácido nucleico a través del tiempo, ¿no? Se emplea para revelar parentesco entre dos organismos haciendo el uso de moléculas importantes como los ácidos nucleicos, ¿no? Las famosas pruebas de ADN. Muy bien, chicos, vamos a ver justamente la aplicación de esta temática. Muy bien, ¿qué teoría propuso Charles Darwin? Charles Darwin es la teoría de selección natural en su libro El origen de las especies. Muy bien, la letra A sería la respuesta en esta primera pregunta. Dos, es la teoría en la que se dice que si se usa un órgano, este se desarrolla y si no se usa, este desaparece. Ajá, es la ley del uso y del desuso. Es la de la herencia de los caracteres adquiridos, la letra B. La letra B. Tres, es la teoría que sostiene que el sobrevive más apto, la misma que sostuvo la de Charles Darwin, ¿no? La de selección natural, es otra forma de indicar, ¿no? El más apto, la selección natural. Cuatro, es una prueba paleontológica. Las huellas, ¿sí? Y cosas preservadas como el mamut, ¿no? Por lo tanto, B y C sería la respuesta, entonces la letra E es la que habla de B y C. Ok, chicos, entonces la 1, la A, selección natural, la 2, la B, herencia de los caracteres adquiridos, 3, la letra A, selección natural, y 4, la E, que indica las alternativas B y C a la vez. 5, un hueso de dinosaurio. ¿Qué prueba evolutiva es? Es una prueba paleontológica, los huesos. Una prueba paleontológica, los huesos, los restos fósiles, ¿no? En este caso. 5, la letra A, paleontológica. 6. Es una teoría que defendió Jean-Baptiste Lemaitre. Es la de herencia de los caracteres adquiridos. Es la teoría que defendió Charles Darwin, la teoría de selección natural, lo que acabamos de ver, ¿no? 8. Es un ejemplo de anatomía comparada. La anatomía comparada tiene que ver con los órganos, ¿no? El preservado no, esa es paleontológica, fósil no, es paleontológica, los restos no son paleontológicas, las huellas no son paleontológicas, pero el ala de la mosca y el ala del murciélago son justamente de anatomía comparada, tiene que ver con la comparación de los distintos tipos de estructuras anatómicas de organismos de la misma especie o de diferente especie en este caso, ¿no? Muy bien. 9. Escribió el libro El origen de las especies. Nuevamente, estamos hablando de uno de los personajes más importantes de la historia, Charles Darwin. En el libro, El origen de las especies, plantea su teoría de selección natural. Muy bien. 10. Es el proceso en el que los caracteres de las distintas especies van cambiando a través del tiempo. ¿Qué cosa es justamente el tema que hemos visto? La evolución. Entonces, rápidamente, chicos, 6, la letra D, herencia de los caracteres adquiridos. 7, la letra A, selección natural. 8, la letra A, ala de la mosca y ala de murciélago. 9, la B, Charles Darwin. Y 10, la letra A, evolución. En el caso de la tarea, completar, muy fácil. La propuso la ley del uso y el desuso. Recuerden que esta ley es la misma de la que es la herencia de caracteres adquiridos, ¿no? Joan Batista Lemaitre, ¿no? Y así tienes que completar. Y acá tenemos una pequeña lectura justamente que habla de Charles Darwin, las respuestas, y hay que hacer lo que es la prueba del crucievoluciograma. Por ejemplo, en la primera pregunta, ¿no? Representante de la teoría de la selección natural. Darwin, ¿no? Charles Darwin, profesor, pero acá se va a poner los apellidos. Representa la ley del uso y el desuso.
Lemar, ¿no? Jean-Baptiste Lemar, ¿no? Lemar, Lamar, será, Lamar. Buscan Lamar acá y lo rellenan, ¿no? Lamar. Muy bien. Y eso sería justamente lo que es con respecto a su extensión y evaluación, chicos. ¿Ok? A ver, ¿qué es acá? Rápidamente, 1A, 2B, 3A, 4E, 5A, 6D, 7A, 8A, 9B y 10A. Resumimos, son tres teorías de la evolución que explican cómo ha ido cambiando las características del ser viviente a lo largo del tiempo, la teoría de herencias de los caracteres adquiridos o de el uso y el desuso por Jean-Baptiste Lamar, la teoría de selección natural de Charles Darwin, propuesta en su libro El origen de las especies, ¿sí? Que es o también conocido como la ley de supervivencia del más apto, y la teoría mutacionista que junta tanto la teoría de Charles Darwin, de selección natural, junto con la tema de la genética, ¿no? Propuesta por Hugo de Brandt, ¿no? Recordad que las mutaciones son cambios espontáneos que se dan en el ácido desoxirribonucleico, es decir, el ADN. Pruebas de la evolución que esto ha ocurrido, las pruebas paleontológicas, como son los preservados, los restos anatómicos, las huellas, y la anatomía comparada principalmente, ¿no? Y también hay pruebas bioquímicas de ADN en el cual tenemos parentesco. También podemos probar científicamente con estas pruebas de ADN, chicos, que la proveniencia del África, ¿no? Que se indica, ¿no? Que es el origen de la vida. Muy bien, chicos. Gracias por su atención. Nos estamos viendo. Espero sus tareas y sus evaluaciones. Hasta luego. Cuídense.